simplemente este es el centro que tenemos aquí en Quito, es el que se le ocurrió esta idea de festejar el ADN, el Día del ADN, pero curiosamente nosotros venimos haciendo esto desde el año 2014 en realidad. Así es que tenemos una buena trayectoria, al menos para nuestro medio, pese a que en otros países esto viene desde el 2003 en que se crea el Día del ADN, pero nosotros hemos tenido esta trayectoria de hacer el Día del ADN y hoy nos vamos a enfrentar este día, aunque es el 23, el 25 es en realidad el Día del ADN, y habíamos invitado a nuestra amiga y colega María José Trujillo, que es del Servicio de Genética del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Yo estuve ahí en 2 ocasiones, en realidad la primera estuve durante 2 años y un poco más, y luego estuve otros 6 meses, y he tenido un contacto bastante frecuente con España, con la Fundación Jiménez Díaz. Fui alumno de Carmen Ayuso, pese a que teníamos casi la misma época de formación. Así es que siempre estoy agradecido con la Fundación Jiménez Díaz y ahora con María José Trujillo, que ha sido mi tutora en muchas de las cosas que he aprendido, sobre todo de genómica. Me siento muy contento de que ella haya aceptado participar en esta conferencia. María José, este es su currículum, que quiero que me acompañen a leer en realidad. Tiene 27 años vinculada a la Fundación Jiménez Díaz, es jefe asociada. Ahora está acreditada en genética clínica por la Asociación Española de Genética Humana y por el Colegio de Biólogos. Tiene una especialidad en biología fundamental, es máster en antropología, doctora en ciencias en la UAM, especialista en antropología forense, estudiante de grado de psicología. Esto me llamó a mí mucho la atención en realidad. Por eso es que siempre me interpreta tan bien. Pertenece a varias sociedades científicas, miembro del Comité Científico Orfanet, que esto es muy importante por el tema de enfermedades huérfanas raras. Tiene unas 130 publicaciones científicas, ha dirigido 3 tesis y es coordinadora de la plataforma MedEvo, que es sobre medicina evolutiva, que también nos ha apoyado en ese sentido, responsable de la formación de residentes en el área de genética molecular y seguridad del paciente de servicios de genética. Ella es miembro del cuerpo oficial de peritos, de la CM, no sé qué significa, Plan Estratégico, es Comité Asesor del Plan Estratégico de Genética, Comité Asesor del Plan Estratégico de Enfermedades Poco Frecuentes y Grupo de Trabajo de Genética. Ella ha resumido aquí en este párrafo su trayectoria, pero creo que con lo que está aquí anteriormente citado es suficiente para dar el aval de que su participación en esta charla es totalmente fundamentada, y le agradecemos a María José. En realidad siempre se ha portado muy bien y profesionalmente con nosotros. Ha estado aquí en el Ecuador, ha dado un curso y unas charlas, así es que tenemos una vinculación bastante fuerte de profesional y de amistad. Con esto doy paso directamente a María José. Por favor, María José. Hola, ¿me escucháis bien? Y dicho esto, nada, solamente tengo que empezar por el principio, que es daros las gracias en mayúsculas a los dos, porque es verdad que nuestra relación de amistad es desde hace muchos años, pero se puede tener amigos y mejores amigos, y la verdad que el cariño que yo siento a los organizadores es muy especial y vino de la mano de la profesión, pero verdaderamente luego pues
ha continuado siendo una relación de amigos. Y nada, yo encantada de que me hayáis invitado. Nos une mucho, me imagino que la mayoría que estáis conectados pues sois profesionales del mundo de la genética o de la medicina, o a lo mejor simplemente sois personas interesadas y queréis escuchar, ¿no?, en qué consiste esto del ADN y cómo la genética nos ayuda en el diagnóstico de nuestros pacientes. Pues bueno, mi charla, a pesar de ser una base científica, va a tratar de ser divulgativa, porque eso es lo que queremos, dar a conocer nuestro trabajo y dar la importancia y la relevancia que este tiene, ¿no?, en el mundo de la medicina. Y voy a compartir pantalla para empezar. Muy bien, pues entonces voy a empezar. Bueno, esta es la charla que os he preparado y esta charla viene producto de un diagnóstico que he hecho a 3 pacientes de septiembre a esta parte. Y me llamó muchísimo la atención y me pareció una cosa interesante, porque cuando yo estoy trabajando aprendo mucho. Y cuando uno aprende, pues siempre es bonito compartirlo, porque probablemente entonces el título de esta charla, que es la misma causa genética en casos con distinta sospecha clínica, yo he puesto el subtítulo de cómo la genética nos ayuda a identificar los problemas de salud. Antes de empezar, he querido poner esta diapositiva porque hoy, por lo menos en España, se celebra el Día del Libro, es el día 23. Ya sabemos que nuestro Día del ADN es el día 25 de abril, que es cuando salió la publicación en Nature en 1953 de Watson y Crick sobre la estructura de la doble hélice. Pero como hoy es el día 23 de abril en España, y lo clásico en Cataluña es, que allí lo llaman San Jordi, es regalar un libro y una flor, pues he decidido que hoy vamos a hablar de nuestro libro, que es el libro de la vida, el libro que está escrito con las letras del ADN. En primer lugar, siempre el homenaje a los descubridores de esta estructura, que no solamente fueron Watson y Crick, como bien sabéis todos, sino que la ciencia avanza por colaboración de todos. Y en esa queda premio Nobel solamente lo recibieron los 2 primeros. Evidentemente, sin el trabajo de estos colaboradores, pues quizá no hubieran llegado a tener esta idea completa de lo que era la estructura del ADN y poderlo publicar. Aquí os pongo la definición que aparece en la página de la Asociación Española de Genética Humana de cuál es la definición de genética clínica. No pidas más. ¿Me oís bien o hay problemas? No, yo sí oigo. ¿Me oís bien? Bueno, sigo. Vale. Bueno, la genética humana o genética clínica es la que incluye el diagnóstico, tratamiento, prevención y la investigación relacionada con todas las enfermedades hereditarias, así como el manejo integral de las discapacidades relacionadas. Por lo cual la genética es una pieza clave en el puzzle que conlleva el realizar un diagnóstico a un enfermo de una enfermedad rara, de una enfermedad poco frecuente y que tiene una base genética. Y en ese trabajo entramos profesionales de distintas disciplinas, tanto médicos como biólogos, nuestros compañeros técnicos que están en el laboratorio dando soporte a todo nuestro trabajo. Hay farmacéuticos, gente con una formación más bioquímica, otros hacen asesoramiento genético, pero todos tenemos cabida en este trabajo y como tal la aportación de todos siempre es fundamental para que al final podamos concluir el diagnóstico de nuestros pacientes. Y después de esta introducción os voy a empezar a contar Espera que algo hice.
¿Dónde está la María José? Oye, María José, que no te oímos, tienes que activar el micrófono, creo, porque no... Vale. ¿No Ahí. habéis oído nada de lo anterior, César? Sí, un poco, no, esa parte sí. Esta parte sí y esta también, ¿no? Sí. Vale, entonces empiezo ya con lo que es la charla en sí misma. Ahí. Lo otro eran los preámbulos, un poco ponernos en contexto y bueno, sobre todo para los que quizás sean del mundo clínico, pero no trabajen directamente en la genética. Lo importante empieza aquí en esta charla. Yo, César, si te parece, estoy pendiente también del WhatsApp, por si en algún momento me perdéis, que me podáis avisar, aunque sea por esta vía, para parar y reiniciar lo que sea necesario. ¿Os parece bien? Ok. Vale. Bueno, primer caso. Este es el primer caso que me llegó dentro del trabajo de rutina que nosotros tenemos. Bueno, pues me tocó diagnosticar este caso, que era una mujer de 19 años. Venía remitida desde el servicio de oftalmología de un hospital externo al nuestro, con un diagnóstico de miopía magna, hipoplasia maxilar y, por tanto, venía con una sospecha del síndrome de Stickler. Nosotros diagnóstico y lo realizamos con exoma clínico, es decir, tenemos un kit que cubre unos 1.900 genes, de genes que se conocen y que se saben que tienen una relación causal fenotípica, es decir, de genes OMIM. Entonces, dentro de esos genes que están dentro de ese exoma clínico, nosotros podemos desarrollar paneles virtuales, es decir, sabemos cuáles son los genes que se asocian al Stickler, al síndrome de Stickler, y hacemos un mini panel. No tengo que estudiar los 4.900 genes, sino los 7 genes que a día de hoy sabemos sobradamente que tienen relación con este síndrome. Bueno, pues en este caso apliqué este panel de 7 genes y paralelamente también estoy analizando las CNVs, es decir, las copy number variation de estos 7 genes, que en realidad lo podía hacer de los 4.900 genes. Porque nuestro sistema de secuenciación masiva ahora nos permite valorar eso también. Por lo cual es una cosa muy interesante y ya vais a entender enseguida por qué. Antes de daros el resultado, para los que no estéis tan familiarizados, os voy a dar unas pinceladas de lo que es el síndrome de Stickler. El síndrome de Stickler es una vitreoretinopatía heredada que se caracteriza por la asociación de síntomas oculares con formas más o menos completas de secuencia de Pierre-Robin, afecciones óseas y pues también presentan lasitud articular. Ya habéis visto, y si no ya os lo digo ahora, que la mayoría de los genes son genes del colágeno, por lo cual tiene explicación por qué ellos presentan su lasitud articular, que se acompaña también por signos muy tempranos de artrosis. La secuencia de Pierre-Robin pues es una malformación congénita de la formación del primer arco branquial y lo que provoca en los individuos es una hipoplasia maxilar y que puede provocar también un paladar hendido y ese tipo de hablar un poco gangoso. Como veis, bueno, venían remitidos de oftalmología por sus hallazgos oftalmológicos, pero también hablaban de la maxila un poco pequeña. Pues bueno, cuando yo pasé el panel de los 7 genes asociados al síndrome de Stickler, vi que no había ninguna variante que se pudiera categorizar como variante patogénica asociada a este síndrome. Sin embargo, cuando analicé el análisis de las CNVs, de la copy number variation, de los 4.900 genes, pues vi que había una deleción de genes contiguos que estaban todos localizados en el cromosoma 1 y estos eran estos genes. Analizando esta situación y yendo a las bases de datos, pues vi que esta deleción contigua de estos genes se asociaba a un síndrome que se llama síndrome de microdeleción del 1q21.
Bueno, quiero que veáis la imagen que encontré cuando analizamos las CNVs. Yo luego fui específicamente a un panel de genes del cromosoma 1 y veis ahí todos los genes. Uno es una copia, lo normal sería tener las dos copias. Entonces el programa me estaba dando una alerta que tenía solamente una copia de todos estos genes. Ahí lo podéis ver. No solamente eso, te lo da así como en casillitas, que cada casillita sería un exón de ese gen. Te da un reporte, un texto en el que te detalla un poquito más las coordenadas genómicas desde donde se estima que empieza esa deleción hasta donde termina. Por lo cual tuve que informar que la paciente lo que en realidad tenía era este síndrome. Por otro lado, distinta, era un retraso madurativo con un predominio del lenguaje y conducta, con episodios de ensimismamiento, con una microcefalia que era aparentemente familiar, y se solicitó el estudio de genes asociados a microcefalia. El hallazgo más característico, que para el profesional en ese momento, que era un genetista clínico, era muy patente en la niña pequeña, era la microcefalia. Por lo cual hicimos la secuenciación masiva y se metió el panel de 103 genes relacionados con microcefalia. También se hizo el análisis del copy-number variation del total de los genes. Un inciso, la microcefalia, ya sabéis que es un trastorno neurológico, que es poco frecuente, que se caracteriza por un perímetro cerebral reducido, que ya se aprecia desde el nacimiento, incluso en periodo prenatal se puede detectar, y que puede provocar anomalías graves en la estructura cerebral que pueden asociarse con crisis epilépticas, retraso psicomotor, discapacidad intelectual, alteraciones del equilibrio, pérdida auditiva o problemas de visión. Existen varios genes relacionados, pero también se puede producir por factores ambientales, como bien sabéis, por la infección por el virus Zika, como ocurrió hace no mucho tiempo en Brasil. Bueno, pues este era nuestro panel de 103 genes que estaban asociados a distintas formas de microcefalia, y lo que encontramos fue que no teníamos variantes patogénicas en ninguno de esos genes. Resulta que el análisis de las CNVs me reportó una deleción de genes contiguos, genes localizados en el cromosoma 1. Como hacía pocas semanas que había diagnosticado el caso, dije, bueno, qué curioso, ¿no? En 3 semanas voy y me encuentro lo mismo. Y ya me llamaba la atención, pues que eran entradas diferentes. Una venía de un oftalmólogo donde le había llamado más la atención los hallazgos oftalmológicos, la otra por un genetista le había llamado más la atención el aspecto de la microcefalia. Y aquí tenéis lo que se veía. Hay este gen que está en 3 copias. Bueno, deciros que ya sabéis que hay algunos genes que pueden tener 3 copias y además cuando uno va valorando esto habitualmente con el día a día del trabajo ya se los va aprendiendo y va sabiendo que esos son buses o que realmente son variantes de significado clínico incierto o simplemente variantes poblacionales donde tener una copia de más, incluso a veces de menos, tampoco tiene por qué llevar a una patología. Pero casualmente los otros genes no eran los mismos en su totalidad, pero sí eran comunes con los del caso anterior. Fui al reporte, me daba las coordenadas y concluí el diagnóstico con el mismo síndrome. Y el caso tercero tardó un poquito más, esto creo que lo detecté en enero, y era un varón de 17 años que cursaba con miopía magna y cataratas. Venía también de un servicio de oftalmología. Por lo cual nosotros en estos casos dependiendo un poco de también los ítems que te pongan respecto al paciente con sus hallazgos clínicos, que suele ser lo que al profesional le llama la atención, no es un check-in de todas las cosas que le pueden pasar. Por lo cual le metí el panel para genes de cataratas congénitas y luego en estos casos, como muchas veces me sale negativo, le meto un panel un poquito más grande de genes asociados a malformaciones oculares.
En algunas ocasiones, incluso cuando no he encontrado nada en estos dos paneles, metemos paneles para genes que tienen que ver con distrofia de retina y casualmente pues también hemos encontrado cosas. Ya sabéis que aquí hay una trayectoria importante de diagnóstico en oftalmogenética que está liderado por mi jefa, la doctora Carmen Ayuso. Entonces, como ya no sabemos que a veces pueden confluir signos clínicos, pues en ocasiones nos permitimos esa licencia de tratar de indagar un poquito más. Pero bueno, en este caso le metí en primer lugar estos paneles y inciso clínico, nada, deciros que la miopía ya sabéis que es una anomalía de la refracción del ojo y que provoca una imagen adelantada en la retina y que la catarata pues es una opacidad de la lente natural, del cristalino, y que generalmente pues cursa con pérdida de visión y que es la causa principal de ceguera en el mundo. Bueno, seguimos con nuestro panel, con el panel grande, que también incluyen los genes del otro panel. Primero empezamos por el pequeño más específico y luego vamos, digamos, aumentando la ventana de detección. Encontré que este gen, el GJA8, estaba delecionado. Solamente este. Uno ya sabe con el tiempo que cuando uno encuentra una deleción de un gen completo, la deleción puede abarcar mucho más. Entonces yo lo que hago es aquí abrir también un poco la mano y digo, bueno, voy a ver si hay más genes del cromosoma 1 que a lo mejor no se asocian con alteración visual, pero sí con otros signos clínicos. Y me volví a encontrar una deleción de estos genes que ya me empezaban a sonar porque ya era el tercer caso. Y esta es la imagen que me reportó el programa. Todos del cromosoma 1 y una pequeña deleción en otro gen que en haploinsuficiencia no provocaba nada y no tenía nada que ver con la clínica del paciente. Es un gen recesivo del cromosoma 6. Pero bueno, volví a hacer la misma operación, analicé todos los genes del cromosoma 1 y me saqué el reporte que me daba las coordenadas. Creo también que al principio en estos casos, como este sistema es muy válido para detectar CNVs, pero siempre como en nuestro servicio tenemos a los compañeros de citogenética que hacen CGH array, pues también los mando para confirmar por esta segunda técnica y sobre todo al principio para validar tus resultados y eso se los mandé a mi compañera Marta Rodríguez de Alba. Y se refinó el estudio y se vio que efectivamente salía lo mismo por CGH array en los tres casos. Este paciente que venía con miopía magna y catarata, pues era portador de una microdeleción del cromosoma 1q21 que incluía ese gen que es el que estaba provocándole las cataratas, en ese caso en particular, y que fue el hallazgo clínico que para el oftalmólogo era relevante. Pero sin embargo el síndrome de microdeleción de 1q21 ya hemos visto que tiene algo más, es un síndrome en sí mismo. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, pues la definición de la enfermedad es que es un síndrome con manifestaciones clínicas muy variables y si uno se mete en Orphanet, la última actualización es de marzo del 2011, o sea, ya ha llovido, hace 10 años, se habían descrito en aquella época solamente 46 pacientes y la descripción clínica que se hacía de este síndrome era que es un fenotipo clínico muy variable, que los signos clínicos más frecuentes no son constantes, pero sí los más frecuentes eran microcefalia, retraso del desarrollo, déficit intelectual leve, dimorfismo facial discreto con anomalías oculares, las malformaciones congénitas no son frecuentes y que ocasionalmente también se les había asociado con trastornos del espectro autista, esquizofrenia o déficit de atención e hiperactividad. Aquí tienes una imagen de distintos pacientes con este síndrome, algunos con una facies más característica y otros con una cara, bueno, que puede ser más normal. Entonces yo cogí, puse los tres pacientes y dije, vamos a comparar los pacientes. Cada uno vino de una manera, uno por sospecha de síndrome de Stickler, uno por una llamada de atención por la microcefalia y otro en el que llamaba la atención las cataratas.
Y entonces vi que efectivamente todas estas entradas clínicas eran parte del síndrome de lo que estaba descrito. Lo que pasa que en unos los hallazgos clínicos estaban mal manifiestos, como en el caso 2, la microcefalia o el retraso del desarrollo, que habrá que valorar el déficit intelectual porque es una niña aún de 4 añitos, y trastornos también de espectro autista. Destacaban más las anomalías oculares, también vinieron por oftalmólogos, y principalmente en el primero, pues con la hipoplasia maxilar, pues se apreciaba un dimorfismo facial discreto. Evidentemente es importante poner nombre y apellido a estas patologías porque el asesoramiento genético es muy diferente si encontramos una cosa o encontramos otra. Imaginaros la magnitud, si nos quedamos solamente en analizar los paneles que nos piden. Tu pregunta fue retórica. No, necesitamos... Ok, A ver, te puedo no sé ayudar. si me estáis escuchando porque oigo ahí voces. Bueno, sigo. Adelante. Y con cada caso va a cambiar. Y no solo eso, sino también probablemente el manejo clínico. Estos pacientes los de consulta para poder valorar también la situación familiar, porque a lo mejor algún padre también es portador y es asintomático, y en fin, esto tiene pues una relevancia a la hora del manejo clínico y del asesoramiento genético en estos pacientes. La delección en estos pacientes, como norma general, es una delección que es recurrente, que es en torno a 1,35 megas en la región distal del cromosoma 1, en el brazo largo. Esta región también está implicada en otro síndrome que se llama el síndrome TAR, que es el síndrome de trombocitopenia y ausencia de radio. Si os vais a esta página web, hay una página web con unas guías y con información de todos los síndromes conocidos. Se llama, creo que por aquí debe estar, no sé si lo veis, es que a mí me tapa un poquito, pero bueno, que si ponéis esto en Google podéis llegar a esta página y por ahí podéis sacar esa guía para que tiene toda la información relevante respecto a este síndrome explicada de una forma relativamente sencilla. Y esta delección recurrente es porque hay una zona que es similar en dos regiones distintas del cromosoma 1 que pueden producir un apareamiento desigual y por tanto pueden producir tanto una duplicación como una delección y suele ser en torno a esa 1,35 megas. Aquí os pongo una imagen que aparece en esa guía donde os señala dónde está la zona que se asocia más a la delección del cromosoma 1Q y cuál sería la zona que se asocia con el otro síndrome que os he descrito, de la ausencia de radio. Algunos genes que aparecen en el cromosoma 1Q pues son los que realmente a mí me llamó la atención, que es el gen HIN, que este es un gen que tiene una copia parcial, un gen parálogo en el cromosoma 16Q, que en su momento se insertó en el cromosoma 1Q, y eso ocurrió en el proceso evolutivo de la especiación humana. Este gen solamente está activo en el cerebro. Y qué casualidad que tiene que ver con la determinación del tamaño de la cabeza de los seres humanos. Y resulta que la dosis tiene que ver, por lo cual una delección significa tener mitad de dosis de este gen y eso es lo que explicaría la microcefalia. Por otro lado, se sabe que hay individuos con la cabeza más grande, una macrocefalia, y lo que tienen es este gen triplicado. Otro gen, que es el GJ5, de la conexina 40, que es estas cámaras superiores de las aurículas, y el hecho de no tener suficiente cantidad de la proteína que produce este gen puede producir problemas cardíacos congénitos. O sea que, ojo, si está implicado este gen en la delección, porque habrá que explicárselo al paciente y a los padres de los pacientes. Y el gen GJ8, que es el de la conexina 50, es el que se expresa en la córnea del ojo, en la retina y también el cerebro, que es el gen que tiene que ver con las cataratas.
aunque la variabilidad de la expresión es muy variable y en algunos casos pues puede ser sutil. Y aquí, bueno, a mí se me tapa un poco la pantalla, pero había otro gen que no sé si vosotros lo podéis ver bien, porque a mí se me tapa, así el gen GJ8, que es el mismo, que también tiene que ver con trastornos de esquizofrenia o trastornos de conducta. Os recuerdo que la niña de la microcefalia pues parecía que también ciertos pacientes cumplían criterios, pero parciales. Cada uno tenía más manifestación clínica en relación a un gen u otro. Bueno, ahora esto... A ver. Vale. Métodos diagnósticos. Bueno, pues en Orphanet en ese año, en el 2011, decían que de momento esto solo era por citogenética molecular. Han pasado 10 años, ha llovido mucho y ahora sabemos que las plataformas de secuenciación masiva nos permiten también hacer la aproximación diagnóstica en estos pacientes, tanto valorar si hay mutaciones puntuales como valorar genes o valorar las copy number variation. Por lo cual, digamos que para el estudio de este síndrome nos valdría tanto las plataformas de CGH-Array como las plataformas de secuenciación masiva son capaces. Pero la ventaja de hacer una secuenciva es que si no fuera eso y hubiese sido realmente una mutación, por ejemplo, asociada a catarata o una mutación asociada a microcefalia en esos pacientes que venían cada uno con su signo clínico y por lo cual dirigidos a ese estudio, pues nos hubiera permitido hacer su diagnóstico, por lo cual yo creo que es una buena aproximación empezar por la secuenciación masiva. El asesoramiento genético en estos pacientes es explicarles que esto es un mecanismo que subyace a una recombinación homóloga no alélica, que normalmente son pacientes en las que las mutaciones suelen aparecer de nuevo. Y en ese caso, en los pacientes y a partir de ellos, para su descendencia, se van a heredar con un rasgo autosómico dominante. Pero en ocasiones hay padres asintomáticos, porque pueden estar prácticamente no afectados o muy levemente afectados. También es posible que haya un mosaicismo germinal y que solamente lo tengan en las células gonadales y que exista un riesgo de recurrencia en siguientes gestaciones. Por lo cual siempre el asesoramiento tiene que ir dirigido en esta dirección y explicar que la expresividad es muy variable y que la penetrancia es incompleta. Y bueno, hasta aquí ha llegado la charla. Es una charla cortita, pero yo creo que me ha parecido interesante compartir nuestro trabajo y celebrar el Día del ADN desde España a Ecuador y el resto de Latinoamérica, de nuestros amigos y compañeros de Allende los Mares. Y creo que esto sirve para reflexionar en la situación del genetista, tanto clínico de consulta como de laboratorio, como todo aquel personal que hace asesoramiento genético, que como muchas veces los pacientes que vienen con una etiqueta dirigidos o muy claros desde una especialidad, pues a veces también tenemos que tener esa apertura mental para poder ofrecer ese diagnóstico acertado y un asesoramiento genético dirigido y ya muy certero en el paciente. Y como nos ha cambiado la vida en el diagnóstico, desarrollando la tecnología de alimentos, se genera una clara implicación en el mundo de la medicina en general. Y nada más, yo ya os dejo que me preguntéis lo que queráis, si alguno tiene curiosidad, o que debatamos lo que os parezca más interesante y nada más. Y aquí pongo este hashtag también de especialidad de genética ya, porque no sé en vuestros países, pero en España todavía no tenemos la especialidad de genética reconocida, estamos en un proceso de, y siempre que puedo pues lo digo públicamente para que las autoridades competentes se den cuenta que los genetistas tienen una función y una labor muy importante en la medicina de hoy en día.